Exhiben a panistas por tranzas en la Ciudad de México. Y qué bien que ya se incluye a delincuentes de cuello blanco. Recrudecen ataques a policías en Zacatecas y Guanajuato. Y cayó el Shakira, la detención número 18 de allegados a El Chueco. Es primo y hombre de confianza. Bienvenidos al Caporal del 11 de agosto. Comenzamos. Te presento a El Pochi. Él es mascota del equipo de béisbol Olmecas de Tabasco. Está llegando al estadio Ángel Cuco Toledo en un helicóptero de la Secretaría de Marina para entregarle la primera bola al gobernador, el morenista Carlos Merino. Este estadio es sede temporal de los Olmecas de la Liga Mexicana de Béisbol y ha sido remodelado con 12 millones de pesos de deuda federal. Se ubica en el municipio de Macuspana, Tabasco, de donde es originario el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El debate sobre la pertinencia del uso de una aeronave de la Marina para este evento está a flor de piel. ¿Tú qué opinas? Leo tus comentarios. Trae la bola para hacer el lanzamiento, el primer lanzamiento. Sí, señoras y señores, aquí está. En esta fiesta de playoff, aquí está el número 1. Y aquí el lanzamiento, señoras y señores. Este jueves 11 de agosto en la conferencia matutina fueron exhibidos los panistas de la alcaldía Benito Juárez involucrados al cártel inmobiliario como parte del informe semanal llamado Cero Impunidad. Fue allí y este bloque de la conferencia matutina está a cargo del subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía, quien habló sobre los políticos acusados de extorsionar a empresarios y de dar permisos de construcción en esa alcaldía de la Ciudad de México, la cual ha sido ganada últimamente, prácticamente es una bastión del PAN. El servidor público aseguró que ese grupo daba permisos de construcción a cambio de beneficios por parte de los empresarios. Incluso hacía gestiones ante la SEDUV y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y también exhibió a Nicias N., quien fue director general de Obras y Desarrollo Urbano en la Benito Juárez, así como a Luis Vizcaíno, exdirector general jurídico y de gobierno de la misma alcaldía. Por cierto, horas más tarde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum, acusó que exfuncionarios bajo esa administración otorgaban permisos para la construcción de edificios con pisos de más de lo autorizado a cambio de departamentos. Por todo esto, diputados federales de Morena ya anunciaron que pedirán el desafuero del coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, quien fue delegado de esa alcaldía, ya que también lo están acusando de tener ligas con el cártel inmobiliario. También en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no solamente se exhiben a los detenidos ligados con temas de inseguridad, con la delincuencia organizada en temas de seguridad, sino también a los de cuello blanco. Esto que acaba de informar Ricardo, eso no se hacía. Y qué bien que ya se incluye a delincuentes de cuello blanco, porque solamente, ¿no?, a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía. En Zacatecas y en Guanajuato siguen atacando a policías. Este miércoles 10 de agosto en Guadalupe, Zacatecas, un comando atacó a un elemento de la Policía Estatal Preventiva que estaba en una barbería en su día de descanso en el fraccionamiento Jardines de Sauceda. En Celaya, Guanajuato, 2 elementos de la Policía Auxiliar fueron emboscados. De hecho, sobre este acontecimiento te traje más detalles ayer. Del domingo a ayer, miércoles, suman 7 los policías asesinados en 4 estados del país. Comenzando, por ejemplo, del sábado 6 de agosto, uno fue asesinado en Guanajuato, otro en Sinaloa. El domingo 7 de agosto, 2 fueron asesinados en Zacatecas. El lunes 8 de agosto, 1 en Sonora. Y ayer, miércoles 10 de agosto, 1 en Guanajuato y otro más en Zacatecas. ¿Y cómo va el caso del operativo realizado en Ixtlahuacán del Río, en el estado de Jalisco? Aunque todavía no llega el reporte de la Fiscalía General de la República prometido en la conferencia matutina de este jueves 11 de agosto, medios informativos aseguran que la vocería de la presidencia ya les confirmó que no fueron detenidos ni el WR ni el APA. Sin embargo, sin necesidad de trascendidos, prácticamente esta versión quedó confirmada con estas palabras del presidente de la República en la conferencia matutina. No hay eso, no hay eso. Sí. Pero sí
se supone de que son personajes influyentes. Lo cierto es que sigue pendiente ese reporte de la Fiscalía General de la República, en específico sobre el balance del enfrentamiento entre el ejército y el grupo delictivo, no sobre lo que vino después, los bloqueos, los incendios, de los cuales sí han sido ofrecidos detalles. También algunos medios aseguran que el enfrentamiento, el primer evento, el que dio origen a los incendios y bloqueos, el enfrentamiento ocurrió cuando el ejército llegó por sorpresa a la grabación de un video de la delincuencia organizada. Pero otros medios informativos aseguran que el ejército llegó cuando había una cónclave de líderes delictivos. Lo cierto también es que ante la ausencia de detalles oficiales aumentan los trascendidos, los datos filtrados no comprobables y las especulaciones. Lo que acaba de ser actualizado es el balance de los ataques a las tiendas y la quema de vehículos en Guanajuato. Cuando delincuentes estaban robando camiones para incendiarlos y bloquear los accesos para impedir el acceso de fuerzas federales, el conductor de un camión intentó evadir a los hombres armados en la carretera federal Irapuato-Abasolo, pero fue atacado a tiros junto a su compañero. Finalmente bajaron a los dos del camión, el camión terminó incendiado, bloqueando la vía, y el chofer perdió la vida producto de la agresión. La foto que te muestro justo ahora en pantalla es justo de este vehículo incendiado, y esta imagen ha sido dada a conocer por el diario local, el diario de Guanajuato AM. Y llegamos al tema principal, que tiene como antecedente el asesinato de un joven beisbolista, el de un guía de turistas y el de 2 sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua, el pasado 20 de junio. Desde entonces, las autoridades de todos los niveles de gobierno mantienen un operativo para dar con José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, acusado de ser quien cometió estos crímenes. Desde entonces han sido detenidas 18 personas señaladas de ser familiares y operadores del Chueco o solamente operadores de El Chueco. En ese registro ya está sumado Gilberto P.V., alias El Shakira, de 29 años de edad, quien fue detenido por policías estatales, por policías del estado de Chihuahua y elementos del ejército en un campamento improvisado instalado en una brecha de Tubares en el municipio también de Urique. Según las autoridades, el Shakira es primo de El Chueco y es uno de los brazos principales del grupo de los Salazar. Este grupo delictivo presumiblemente encabezado por el mismo Chueco, el Chueco, que a su vez es el brazo armado del grupo con origen en Sinaloa. La detención, según informaron las autoridades, fue producto de trabajos de inteligencia que les permitió dar con el paradero del Shakira en esta brecha, en este campamento improvisado. Y al momento de su detención le aseguraron un fusil, un cargador abastecido y una bolsa con más de 2,000 pastillas de fentanilo con un peso aproximado de 220 gramos. Por tratarse de portación ilegal de arma de fuego y posesión simple de narcóticos, el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, más no de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua. Como te decía, con El Chueco suman 18 los presuntos operadores detenidos con el Shakira y cercano a El Chueco, pero a El Chueco hasta este momento no lo han podido encontrar. Esto que te voy a mostrar a continuación es parte de lo que dijo el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía sobre la detención de El Shakira en la conferencia matutina de este 11 de agosto. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. A partir del despliegue que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional en esta región de Chihuahua, van al momento 18 detenidos con la última detención, y sigue la búsqueda y localización de José N., alias El Chueco, por los estados de Chihuahua, Sonora, y también con las alertas migratorias correspondientes. Siguiente.